RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Nuestro invitado de hoy es Javier Andrés Ortiz, máster en Educación Superior con mención en Innovación Pedagógica e Investigación de la Universidad Casa Grande. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Fundación Humboldt Centrum. Desde el 2017 promueve modelos educativos contextualizados para fortalecer la formación técnica profesional en Ecuador. Javier considera urgente trabajar en equipo para transformar el sistema educativo, yendo más allá de las simples quejas. Vamos a trabajar el tema de la pedagogía, no desde las políticas públicas, que en muchos casos y en casi todas partes del mundo han terminado fracasando, no desde el negocio de la educación, sino que tiene que innovarse indistinto del origen que venga, si es el sector privado o el público, o el religioso, o el político, que tiene que transformarse en la educación para enfrentar los retos a los que se vienen. De la era digital estamos pasando a una velocidad tremenda hacia la era de la inteligencia artificial, a los computadores, de los supercomputadores y una serie de elementos que transforman la visión del conocimiento y nos proyecta a un nuevo tipo de sociedad, a una nueva cultura filosófica. Para eso hemos invitado a Javier Andrés Ortiz, un promotor de la educación, miembro del Humboldt Centrum, miembro del consorcio alemán y miembro también director de la área educativa de la Junta de Beneficencia. Le doy una bienvenida para conversar de este tema, que es sumamente importante. Gracias, Ramón, y muchas gracias por invitarme y ser parte de esta conversación. Como usted mencionó, creo que es hora de que otros participemos de la discusión sobre el futuro de cómo formamos a nuestros chicos y chicas. ¿Cómo en este mundo que está pasando en menos de 20 años del proceso de digitalización a la inteligencia artificial, que es una derivada de los sistemas, vayamos a eso y inclusive a esos supercomputadores cuánticos que van a cambiar la capacidad de resolución de la problemática humana, de lo técnico? Y cómo mantener el espíritu humano, esa espiritualidad tan necesaria en el ser humano, para que la computadora o los sistemas no lo terminen cosificando al alumno. Uno de los grandes problemas que podemos estar viendo hoy día los padres que nos escuchan es la cosificación del sujeto educado, que se enfrenta a una pantalla todo el día, en la virtualidad, perdiendo musculatura espiritual, musculatura en la sensibilidad. Yo tengo 39 años y me formé en un colegio religioso y coincidentemente, sin saberlo, me formé en un bachillerato técnico en informática y administración de empresas. Ese era mi título, o ese fue mi título. Estudié programación y hace 20 años estaba de moda la tecnología. Todos mis amigos y todas las familias decían, tienes que estudiar tecnología porque ese es el futuro. Eso me pasó hace 20 años atrás. Y cuando veo lo que sucede ahora, me siento hace 20 años. Donde ahora te dicen, ya no se llama informática, se llama desarrollo de software, se llama programación o inteligencia artificial, donde todo el mundo dice, ese es el futuro. Y creo que el problema de la educación va que a veces perdemos la perspectiva de las cosas de fondo y por ir a buscar el futuro, dejamos el presente. Hay algunos elementos que usted ha marcado y sabiendo que existen estas tecnologías, y alguna vez hemos discutido esto, que la tecnología es lo que se necesita en el momento adecuado y en el contexto específico, se pierden de ser personas. Y creo que el problema de la educación es que estamos anclados a los años 1800 y 1900, donde seguimos innovando desde esos años y no construyendo desde la actualidad. Pero lo que no ha pasado de moda y que las personas creemos que eso sucede naturalmente, es formar personas involucradas con el contexto. ¿Cómo Foucault, ese gran pensador francés, sostenía que la educación o el sistema educativo universitario, primario, secundario, de kindergarten, era reclusorio?
porque se encerraba o se encierra la gente en 4 paredes y ahí se le dicta una clase, ¿Cómo lograr que la sociedad comprendan que hay que educar para la sociedad, no para un dormitorio, no para un aula, sino para la sociedad y en la sociedad? Sí, justamente en nuestros programas, por ejemplo, que tenemos en Humboldt Centrum, hemos aprendido y hemos entendido que es importante que los jóvenes vivan entiendan que hay otras aulas fuera del colegio. Y por ejemplo, el programa de educación artística que tenemos, donde nuestros jóvenes, chicos de 3 a 17 años, van al Teatro Centro de Arte a formarse en pintura, en bailes, en teatro, con chicos de distintas edades. Entonces, por ejemplo, ese primer cambio en que yo esté con chicos de 12, aunque yo tenga 15, y tenga 16 y tenga chicos de 18 al lado mío, ayudamos a entender que no todo es igual. En el mundo de la sociedad no somos todos de 15 años, o todos somos hombres, o todos somos mujeres, o todos somos de un solo color. Entonces, que las escuelas provoquen las aulas externas que existen y que perdamos el miedo de ver qué sucede en esas interacciones del contexto y las personas, es algo que los colegios tenemos que ya implementar. No podemos creer, me parece que, y lo digo con todo respeto, a veces cuando creamos los colegios creamos clubes y queremos tener todos los servicios dentro del lugar y nos matamos para tener todos los servicios y no nos gusta gestionar con los otros servicios que podemos complementar. Ese ejercicio de poder abrir la escuela y el aula a otros espacios es lo que tenemos miedo y puedo decir a veces hasta pereza de gestionar. Pereza o temor, porque, y este es un tema bien interesante. Hace muchos años los paseos eran algo normal. Sucedió un accidente y se prohibieron los paseos. Y no puedes salir de Guayaquil simplemente por eso. ¿Cuánto hay de ese juego, de la regulación exagerada por, en apariencia, proteger? Y lo que estamos en alguna forma es desprotegiendo a la gente porque no aprenden a vivir en el mundo real. Así es. En esa misma lógica, por ejemplo, la primera semana del año, en nuestro colegio nos vamos de paseo a Cuenca con 100 jóvenes. Y efectivamente, ahí es el temor pero todo está peligroso. Pero si analizamos el mundo, siempre existe el peligro. El peligro ha existido desde hace muchos años atrás, con otros nombres, pero siempre existe el peligro. Lo que pasa es que hemos perdido la confianza de los demás para cuidarnos. Los propios animales nos enseñan. Los animales, los venados, cuando están juntos, no son comidos por el león. Pero cuando están separados, el león ataca. En esa lógica, lo que tenemos que hacer es tener seguridades. Y las seguridades son a las familias. Acompáñenos al viaje en el proceso de vigilarnos mientras nos vamos al lugar, regresarnos. Tenemos que dar ciertas seguridades, pero no puedo yo asegurar que nada va a pasar. Hay que perder el miedo, pero desde la gestión comunitaria. Había, y es discutido hoy día, le llaman a la generación de los centennials y los otros de la generación de este siglo, los llaman los niños de cristal, y sobre todo en las clases medias. ¿No? Estoy hablando de la clase media, de las clases medias altas, donde hoy día el riesgo de convivir con la realidad hace que los padres se vuelvan muy defensivos. Ejemplos, por ejemplo, nunca mi mamá se molestó si me caía en el colegio y me malograba la rodilla. No se le ocurría a mi madre irle a reclamar al director del colegio donde me formé, ¿sí? Porque había una piedra y me dañé. Tenía que enfrentar esa contingencia. Vemos cómo los padres están interviniendo permanentemente y cualquier apodo se transforma en un bullying. Cuando el apodo en mi época era algo de lo más normal, que te daba alguna forma de identidad. Al principio podía ser chocante, pero era como algo que permitía hacer vinculación con el otro. ¿Cuánto de esto de la teoría del bullying está afectando realmente a la comprensión del aprendizaje? Porque romper con esa forma, con la realidad del otro, de las opiniones del otro, es como bastante aislador para la formación de un ser humano. Nosotros tenemos una metodología que nos gusta a los dos, Ramón, que es la metodología Waldorf. Y para mí una fórmula que me ha quedado permanentemente en mi cabeza es que el pensamiento genera un sentimiento. Y pensamiento y sentimiento genera una acción.
Me parece que el problema es que ahora, lo que les decía al principio, hemos perdido esa capacidad de formar personas y nos quedamos o en pensamientos sin sentimientos o nos quedamos solo en los sentimientos. Si queremos darle otro nombre, esta mezcla entre el amor y la razón. A veces los papás pierden la razón por el profundo amor. Y esa lógica es que los chicos tienen que entender, ese equilibrio entre el amor y la razón. Y me parece que lo que sucede ahora, y lo digo porque administro más de 6 colegios, y la estadística es que hoy los hombres no estamos presentes en la formación de nuestros hijos. Es increíble la estadística. Muchos chicos solo se crían con las abuelas y los abuelos. Tengo muchos casos de chicos con discapacidades que las mamás tienen que salir a trabajar fuera del país para mantener los recursos económicos para que la abuela críe al chico. No estamos los adultos, que eso también es parte de lo que Waldorf hace una crítica de hace 100 años atrás, cumpliendo con responsabilidad nuestro deber. ¿Por qué existen los niños y los adultos? Existen los niños porque hay adultos y existen adultos porque hay niños. Esa relación que es natural del mundo que rueda, la estamos cortando. Los adultos no estamos tomando con responsabilidad la formación de los chicos y nos quejamos cuando no estamos de acuerdo con el profundo amor y la razón, como el caso de la piedra que usted acaba de contar. Me parece que como sociedad tenemos que los adultos empezar a discutir por qué no estamos más con nuestros hijos. Usted dijo que el pensamiento, idea de Rudolf Steiner, el pensamiento genera sentimientos. Desde la pedagogía aplicada, ¿cómo generar que se aprenda a pensar de tal forma que el sentimiento sea sensiblemente positivo y no sensibilice lo negativo? Que también sea, el pensamiento puede comenzar a generar una carga, un imaginario, como diría el psicoanalista Lacan, que te lleva una pulsión de goce en la cual terminas en apariencia matando al otro, pero muriendo tú mismo. ¿Cómo lograr esa transformación en el pensamiento? Donde, como usted lo está señalando, y después vamos a hablar de la familia nuclear, el niño que sale del colegio, clase media, clase baja, ha perdido a su madre, a su padre, porque están trabajando en el extranjero o porque ha habido una ruptura familiar y se queda solo en el abuelo. A diferencia como usted se crió y yo me crié con abuela, papá, mamá, abuelito y tías que iban a visitar todo el día. Entonces, ¿cómo lograr comprender esa realidad pedagógica contemporánea desde la visión de un maestro? ¿Cómo comprenderlo? Yo creo que teniendo claro el contexto que vivimos hoy, porque usted planteó al inicio la tecnología y el futuro. El contexto que vivimos hoy, donde las familias están haciendo muchas actividades, la escuela tiene que transformarse en un espacio donde podamos formar desde esa práctica de lo familiar. Por ejemplo, en nuestros colegios provocamos que los chicos almuercen dentro del colegio y que podamos sentarnos en grupos a comer. Y le puedo decir, en un año no tuvimos comedor, otro año tuvimos comedor y vi la diferencia. Y es increíble cómo a los chicos les encanta sentarse a comer. A socializar. Juntos. Claro, socializar. Sí. Se crea... Es que la tecnología te hace creer que estás socializando por el medio del WhatsApp. Eso no es real. Y esa es la parte que quiero dejar clara. Cuando nosotros vemos que los chicos son felices a sentarse a comer los unos con los otros, eso es un valor familiar que hemos perdido. Sentarnos a la mesa a conversar, aunque estemos... ¿Diluido o perdido? Sí, se ha diluido. Se ha diluido porque a veces hay momentos como ahora viene la Navidad. Y en principio es un espacio donde las familias deberíamos sentarnos a comer, a compartir. Usted como maestro con tanta casuística que maneja al día a través de sus maestros, a través de los propios alumnos que usted dirige o educa, quito la palabra dirige para ponerla correcta, educa, ¿cómo manejar la relación contemporánea en una sociedad tan gaseosa, ya ni siquiera líquida, como decía Bauman, sino gaseosa, tan coyuntural, un mensaje tras otro? Ya no hay una novedad en escribir un poema porque hay 100.000 escritores de poemas que están lanzando todo el día al aire información. ¿Cómo lograr que la sociedad vuelva a lo esencial? Porque cuando converso con usted siempre recuerdo haberle dicho alguna vez
que para manejar una tecnología se necesita adiestramiento, pero para educar el espíritu, el corazón, las emociones, se necesita mucha paciencia. ¿Cómo lograr eso en un mundo donde todo lo queremos para mañana? O sea, para mañana, no para hoy día, para mañana. Y si no lo has resuelto, liquidado el problema. ¿Cómo lograr eso, querido Javier? Y contesto esto con la anterior pregunta que me hizo, que no la terminé de contestar, que es, usted dice, ¿cómo formamos esa parte emocional dentro del aprendizaje actual? Hay una frase, yo tengo dos frases que siempre hablo con nuestros aprendices. Uno es que el que se pica pierde. Y eso es un principio, creo que lo que hemos perdido es la capacidad de tener principios para vivir. Y nosotros en nuestras escuelas tenemos un principio, que el que se pica pierde. Entonces, cuando tenemos discusiones, tienes que cuidar no perder, porque a nadie le gusta perder. Y segundo, honestidad no es sinónimo de crueldad. En Guayaquil, por lo que somos en la costa, a veces somos muy honestos. Y esa honestidad es, discúlpame, yo soy tan honesto que te voy a decir cualquiera. Que te voy a decir lo que yo siento, porque yo soy honesto. Y si te molestas, pues qué pena, porque yo soy honesto. Es como que tú eres menos honesto. Honestidad no es sinónimo de crueldad. Son dos principios que cuando estamos trabajando en las clases recordamos para poder interactuar. Y en esa lógica, cuando tú creas una actividad específica de aprendizaje o de enseñanza, creo que lo que ahora los maestros no podemos olvidar es, además de preguntarles qué aprendiste hoy, también hay que preguntarles ¿y cómo te sentiste hoy? ¿Y cómo esto sumó a tu personalidad y a tu emoción el día de hoy? Ese puede ser la gran innovación en este momento. Lo otro que usted me preguntaba, que ya me olvidé, ¿cuál era la pregunta de la contemporaneidad? Me refería a que cualquier herramienta uno se adiestra. De un manual y aprende. ¿No? Usted quiere aprender a decir tal, coge un curso online. ¿No? Ahí, ¿cómo le llaman eso en online? Tiene un nombre, como le llaman cuando un tutorial. Tutorial. Y usted aprende a manejar la cámara, aprende a manejar todo. Pero ¿cómo un tutorial para las emociones existe? No existe. ¿Cómo construir la construcción de la emocionalidad del ser humano? El latido, los tiempos, como tiene que manejar. Usted planteaba el tema de ese lance que hacemos los costeños. Yo soy muy honesto, como señalando que los serranos no fueran honestos. Así es. Esa es la marcación. Y no es verdad. Quienes hemos vivido en los dos territorios sabemos que pillos hay en todas partes. Entonces, ¿cómo educas eso? Que para mí es más importante que el enfrentamiento. Para mí, usted es el invitado, es más importante que saber cómo vamos a jugar con la IA o con los computadores cuánticos o protónicos o como le quieran llamar. ¿Cómo educar la emocionalidad? Si eso, como una pregunta que hacía el director de este podcast, me decía al interior, ¿qué pedagogía podría caminar o generar esa transformación? Otra vez, desde los principios, y algo que usted y yo hemos discutido bastante es la importancia de los límites. Y yo le hacía siempre este ejemplo a mis chicos, que tengo clases siempre todos los lunes. El caso de Maradona, 78. Maradona mete un gol que clasifica a Argentina y con la mano. Todo el mundo sabe que fue con la mano. Es indiscutible, pero celebramos ese gol y es más, le dijimos que es la mano de Dios. Entonces, ¿cómo hemos perdido o diluido los límites que no los podemos perder? Porque nos dan esa posibilidad de construir estas experiencias que son ricas e interesantes, porque meter un gol es fascinante, pero te costó meter el gol. Te costó trabajar en el uno del otro. Las actividades pedagógicas que hacemos en nuestros colegios, donde podemos formar las emociones, es cuando el colegio no está 100% construido. Y me pasa en un colegio que tenemos, que juntos a los chicos estamos haciendo la cancha, estamos haciendo el huerto, estamos decidiendo qué cuadro poner. Cuando tú le preguntas a los chicos, oye, ¿qué podemos hacer aquí? Y te dan respuestas y le das la oportunidad y la confianza en que pueda aplicar eso que él dice, es lo que creo que los chicos necesitan para poder aprender a tolerar y manejar sus emociones. Porque en ese proceso se va a equivocar. Y aunque se equivoque, se va a sentir tranquilo porque trabajó. Yo creo que lo que le voy a plantear es quizás uno de los problemas
latinoamericano, especialmente ecuatoriano y guayaquileño, que es donde más estoy, es una especulación. Lo que usted ha señalado, las apologías que se construyó, por ejemplo, alrededor de Maradona. Pero hay otras apologías más fuertes. Una de las apologías más fuertes que tiene el Ecuador, roba pero hace obras. Eso es una apología del delito muy seria, que yo no sé cómo reeducar a la sociedad, que consume esa idea, ese arquetipo verbal, de una forma extremadamente peligrosa. Es posible de la apología transformar esa visión cuando la sociedad actúa haciendo apología de la trampa. Y si pusiera ese mismo ejemplo en la escuela, copia la lección y saca 10. Y se sienten todos emocionados porque lo lograron. Yo creo que justamente como director de escuela, lo que nos toca tomar muy en serio es cómo crear los límites y las reglas de juego para que todos nos sintamos que podemos jugar con transparencia y justicia. Y ese es el cuidado que las escuelas tienen que tomar. Y lo que la pedagogía no puede perder es esa posibilidad, primero, de autocriticarse para saber si están haciendo que sus canchas son las adecuadas para este juego, lo que hablábamos al principio. Hoy hay que ampliar más la cancha. La cancha no puede estar solamente encerrada en 4 paredes. Pero además, cuando yo amplíe la cancha, ¿cómo creo las reglas para que todos nos empecemos a autorregular y cuidar? ¿Qué es lo que sucede con el arte? Cuando hacemos una práctica de baile, yo tengo que moverme también fijándome en cómo el otro se mueve. Y eso me autorregulo. Yo, aunque quiera hacer una pirueta, no puedo ahorita porque no me toca. Le toca a mi amigo. Tengo que saber esperar. Tengo que saber que esto hoy no es, mi momento es con el conjunto. Entonces, insisto, de lo que usted me planteó de la inteligencia artificial, me parece que es una herramienta que tenemos que empezar a usarla. Hoy discutimos con los colegas. Oye, si un chico te entrega un trabajo hecho por la inteligencia artificial con las variables que escribió el chico, ¿lo aceptas o no lo aceptas? Entonces, ¿cuáles son los límites que tenemos que colocar y cuáles son las dinámicas que vamos a proponer para que los chicos puedan, desde ese sentido, construir? Mire, quien ha pasado de la regla de cálculo a la calculadora solo es una herramienta. La capacidad para armar la pregunta es el problema. La IA no responde de una forma automática, por lo menos de momento. Tienes que plantearle y formularle adecuadamente la pregunta para obtener varios resultados. Inclusive cuando usted le pide una traducción a cualquier idioma, se la hace, le da 3, 4 opciones. Y usted tiene que escoger de esas opciones cuál es la que mejor le conviene y cómo la modifica. Porque el contenido usted le dio una aproximación, pero usted tiene que hacer la modificación semántica, semiótica, correcciones de orden. Es importante comprender eso. Es una forma diferente de disciplinar las inteligencias frente a una herramienta. No es hacer una herramienta, pero en mi modo de ver, y para que usted termine con su reflexión, la mayor carga y responsabilidad de la educación está en la capacidad de generar desde la educación, en todas sus fases, un crecimiento de la voluntad espiritual de cada ser humano, para que cambie la voluntad general de los pueblos. Y yo lo aumentaría porque no es lo mismo crecer que el desarrollo. Crecer es algo natural que sucede, todos crecemos. Pero desarrollo es lo que tenemos que preocuparnos las escuelas, en que los chicos, porque lo que nos puede suceder en su ejemplo, lo que pasa hoy con la memoria. Antes todos nos sabíamos los teléfonos de las casas. Hoy cualquier cosa, si es chiquita, no lo recordamos, le tomamos foto. Entonces dejamos de usar lo que tenemos como recurso por esa rapidez y facilidad. Entonces ahí solamente asumo de su idea es que sí, pero también desde la escuela tenemos que enseñarles a los chicos a pensar para que puedan tomar esas decisiones. Y esas son las lógicas que creo que no podemos perder. Gracias, Javier. Este fue el 5º podcast, el 5º episodio de nuestro programa y el de ustedes, Íntimo Interés. Javier Ortiz estuvo conversando sobre pedagogía. Escríbanos si ya les daremos puesta la dirección, qué temas les gustaría que abordemos en los siguientes capítulos. Un fuerte abrazo y un gran día para ustedes. Íntimo Interés es un podcast de Infograma y Radio RTP 96.5. Su anfitrión es Don Ramón Sonel Hosner,
La idea original y la producción están a cargo de Benjamín Villagrán. Diana Raimondi es la asistente de producción y la voz de las presentaciones y de los créditos. La voz del intro es de Javier Gamboa. El tema musical que nos acompaña es Bim Bam Jazz, creado por Ser Maru y usado bajo licencia Elements de Envato Elements.